Las entrevistas técnicas son como el purgatorio de nuestra industria. Un paso en falso o un pequeño error por nervios o un tropiezo, adiós a la oportunidad. A veces nos descartan por un error pequeño porque alguien aceptó cobrar menos que nosotros. Pero es otra historia. Hoy vamos a hablar sobre cómo prepararse para enfrentar ese abismo de código y salir un poco victoriosos. Así que vamos a ver. Pero primero entonces, ¿cómo pasamos de solo aplicar a estar en la entrevista? Primero tenemos que destacar, eso no solo pasa con un CV brillante, sino también con un LinkedIn tuneado. Y lo más importante, un portafolio donde no solo tengas proyectos técnicos, sino que también aquellos en los que has trabajado en equipo. Un ejemplo, si desarrollaste una app por tu cuenta, pero luego colaboraste en un proyecto más grande con otros devs, muestra esa colaboración. Los reclutadores aman ver cómo trabajas en equipo, ya que la mayoría de las veces no trabajarás solo. Aprende a transmitirlo, porque si no puedes hablar de tus logros con claridad, ¿quién lo hará por ti? Asegúrate de incluir tus proyectos más importantes y si es posible compartir el código o el enlace a las demos. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuánto tiempo antes debemos empezar a prepararnos para una entrevista? La respuesta corta es siempre. La preparación es constante. Es como ser un atleta de alto rendimiento. No puedes estar en pausa todo el tiempo, pero debes estar siempre en forma. Prepárate con tiempo y práctica. Los nervios no tienen por qué ser un enemigo. Imagina que vas a correr un maratón. No solo decides correrlo solo una semana antes. Eso es una locura. La preparación es continua. A simular, creo que estoy de manera constante, incluso cuando no estés buscando trabajo activamente. Pero, ¿qué estudiar? La incógnita que todos tenemos. Fácil. Si ya aplicaste una vacante, ya sabes de qué va el área. Así que enfoca tu preparación hacia eso. Si no estás seguro, pregúntale al reclutador de qué va a tratar la entrevista. Es totalmente válido. Ahora, les dejo algunas preguntas comunes en entrevistas técnicas, ya sea frontend, backend, full stack, para que se preparen. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia entre programación síncrona y asíncrona? Básicamente, la programación síncrona se ejecuta en una tarea y espera que termine antes de que pasara a la siguiente. En cambio, la programación asíncrona permite que se inicien múltiples tareas a la vez, sin tener que esperar. Es importante saber cómo manejar estas situaciones porque una mala decisión puede afectar el rendimiento de tu aplicación. ¿Cómo manejarías errores en una aplicación backend? Si ocurre un error en un endpoint, lo primero es capturarlo y devolverlo en un mensaje de error claro. No me gustaría que el usuario viera un 500 internal server error sin explicación. En lugar de eso, manejo el error y devuelvo el código del estado adecuado, un 400 batch request con un mensaje explicativo. ¿Qué es la inmutabilidad y por qué es importante? La inmutabilidad significa que una vez que algo se crea, no puedes cambiarlo. Por ejemplo, en React el estado debe ser inmutable. Cambiarlo directamente puede llevar errores y comportamientos inesperados. Saber fundamentos básicos y los conceptos iniciales del área que estás aplicando es muy importante. Y estar listo para cualquier tipo de pregunta. Y la pregunta que muchos hacen y se preguntan bastante: ¿es suficiente estudiar algoritmos? No, mis panas. Los algoritmos son fundamentales. No olvides que hay más cosas que aprender. Practica con plataformas como LeetCode, CodeGuard y mantén tu mente afilada. Cuando resuelvas un problema, asegúrate de hablar en voz alta. Por ejemplo, voy a ordenar esta lista con Quicksort porque aunque la complejidad es O en el logaritmo de n, me interesa su rendimiento en listas grandes. Esto muestra que entiendes no solo cómo resolver problemas, sino que también por qué, y estás usando una técnica en específico. Conocer las fases y saberla explicar es algo que te da plus en las entrevistas. Muchas veces las pruebas técnicas es saber cómo te desenvuelves en equipo y no solamente cómo trabajas solo. Y algo que pasa mucho son los problemas en vivo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Plataformas como LeetCode, CodeSignal, HackerRank son tu gimnasio para estos temas. Aquí te dejo una estructura de cómo deberías resolverlo para tus entrevistas. Primero, comprende y clarifica el problema. Reformula, pregunta por restricciones, cualquier duda que tengas, tú pregunta. Es totalmente válido. Después plantea una solución. Antes de empezar en código, di cómo lo solucionarías o trata de hacer pseudocódigo. Después codifica paso a paso y ve explicando qué estás haciendo y por qué. Y una vez que ya tengas tu código, analiza la complejidad de tu solución y explica cómo la mejorarías con un poco más de tiempo. Y prueba casos reales. Pregúntale a los entrevistadores con qué datos quieres probarlo y tú interactúa lo más que puedas. Y aprende a manejar los nervios cuando estés atorados con un problema. La clave, tranquilidad. Respira, reorganiza tus pensamientos y sobre todo, no te dejes atrapar por el pánico. La entrevista es solo un reto, no es el fin del mundo. No olvidemos la parte de comportamiento, cómo hablar de ti, cómo manejar conflictos. Estas preguntas no son menos importantes que las técnicas. Y recuerda, si te preguntan sobre un desafío técnico que hayas enfrentado, usa el método START: situación, tarea, acción y resultado. Al final, las entrevistas técnicas en esta industria
es lo más difícil que vas a hacer. Normalmente ya cuando entras a trabajar no suele ser tan pesado ni ser tan denso o técnico. Solamente son filtros que las empresas usan para escoger al indicado. Y espero que estos consejos te hayan ayudado. Recuerda, planifica tu estudio, prioriza lo esencial y haz simulacros. Practica todos los días. Codifica, resuelve problemas y no olvides repasar los errores. Y por último, pero menos importante, sé tú mismo. La autenticidad no tiene precio. Y así es como puedes prepararte para estas entrevistas que nos quitan la calma. Si te ha servido el video, no olvides darle like, compartirlo con tus colegas. Creas que también están buscando trabajo. Este fue el tema seleccionado por canales de WhatsApp de la comunidad. Y nos vemos la siguiente semana.